Continuando con el tema de la materia, en esta semana vamos a ver las mezclas y la separación de las mezclas. Como observamos en esta lámina, vemos muchas mezclas. Y en esta otra estamos observando los diferentes elementos o formas de separar una mezcla. Las mezclas, ¿qué es una mezcla? Una mezcla es la combinación o unión de dos o más elementos o componentes. Ellas presentan algunas características. Una de ellas es que en algunas mezclas los componentes se ven a simple vista, mientras que en otras mezclas no se pueden ver sus componentes. Y hay algunas mezclas también que no se pueden separar. Las mezclas clasificamos en dos grandes grupos, mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. Las mezclas homogéneas son aquel tipo de mezclas que no se pueden distinguir fácilmente sus componentes, por ejemplo, un jugo, unas salsas. Las mezclas heterogéneas son aquellas que a simple vista podemos observar sus componentes. Por ejemplo, una ensalada de frutas, una ensalada de verdura, una ensalada y una mezcla de frutos secos. La separación de mezclas, ¿en qué consiste? Es un proceso en el cual, después de mezclar dos elementos o sustancias, las vamos a separar. En este grupo encontramos algunas clases de separación como decantación, tamizaje, filtración, imantación, destilación, evaporación. Vamos a ver qué es la decantación. La decantación se utiliza para separar mezclas homogéneas y esta consiste en separar un sólido de uno o dos líquidos. Entonces, como vemos en las gráficas, tomamos un vaso, le agregamos agua y luego arena, la mezclamos, luego la dejamos que se repose y cuando ya el sólido, o sea la arena, se siente en el vaso, podemos sacar fácilmente el agua. El tamizaje se utiliza también para separar mezclas homogéneas y consiste en separar dos sólidos que sus partículas son de diferente tamaño. Por ejemplo, si tomamos una vasija y mezclamos harina con arroz, luego lo colocamos en un colador y colamos esto, vemos que la harina que es más delgada pasa por el colador y el arroz se queda en el colador. Aquí encontramos que los granos más gruesos, las partículas más grandes, se quedan en el colador y las otras pasan a la otra vasija. La filtración. Esta se utiliza para separar sólidos en suspensión dentro de un líquido por medio de un filtro o tapiz. Por ejemplo, cuando hacemos un tinto, colocamos en la cafetera un papel filtro y este papel filtro colocamos el azúcar, luego le echamos el agua. El papel filtro se encarga de que únicamente solamente pasa la esencia del café y el agua y así se hace el tinto. Eso es filtración. La imantación es un método que consiste en separar de una mezcla una sustancia que tenga propiedades magnéticas. Para esto se utiliza el imán. Observamos en nuestra gráfica que hemos tomado una vasija, hemos echado arena y limadura de hierro. Luego tomamos el imán, lo acercamos y por su magnetismo atrae la limadura de hierro separándola de la arena. La destilación. Este proceso es una técnica de separación que permite separar distintos componentes de una mezcla. Generalmente, vamos a ver el ejemplo que está en la gráfica. Se ha revuelto agua con sal, ha quedado agua salada. Necesitamos
separar el agua de la sal, o sea, volver a tener agua. Entonces calentamos esta agua salada, la cual se va a convertir en vapor. Ese vapor va a pasar por un tubo de refrigerante. Este tubo refrigerante es el encargado de ese gas convertirlo nuevamente en agua. La evaporación, ¿en qué consiste? Si tomamos, es la de separar líquidos de sólidos. Si tomamos una vasija con agua y azúcar y la colocamos al fuego y la dejamos hervir, esta agua se empieza a evaporar hasta que toda el agua se va y lo que queda en el fondo de la olla o de la vasija es el azúcar. A esto se le llama evaporación. Gracias, espero les haya gustado.